y bienvenidos a un nuevo capítulo de En la mira del hacker, Objetivo Ciberseguridad, un podcast de Crónica Global con la colaboración del Banco Sabadell. Hoy nos acompaña la abogada penalista Marta Masip, del despacho Molins y Parés, y nos viene a hablar de algo tremendamente importante, y es de los riesgos a los que se exponen los menores de edad ante el uso a veces inconsciente de las nuevas tecnologías. Buenos días, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Y por hablarnos de algo que creo que es vital tanto para menores como para sus padres. Empezamos con una pregunta que aparentemente puede ser muy sencilla, pero igual no lo es. ¿Es Internet una herramienta peligrosa para los menores de edad? Sí, sin duda el espacio cibernético es un lugar que es peligroso si no se realiza un buen uso, sobre todo porque no hay límites ni tampoco fronteras. Es evidente que las redes sociales, las nuevas tecnologías han cambiado la manera que tenemos todos de relacionarnos e inevitablemente también la manera que tienen de relacionarse los menores, que al final interactúan y se relacionan en un mundo virtual diferente al físico. Incluso vemos cada vez más que los menores en ocasiones tienen una identidad virtual distinta a la del mundo físico. Entonces, en este escenario es súper importante que haya un uso correcto y adecuado de estas redes sociales. O de las nuevas tecnologías. Al final, a veces, ¿no?, la comparativa que hacemos es la de comparar el teléfono móvil, por ejemplo, con un bisturí. El bisturí es una herramienta que en manos de un médico salva vidas, pero que en manos de un asesino en serie Las quita. Las quita, exactamente. El teléfono pues sería un símil parecido. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en estos casos? Que los menores, normalmente por dos factores, no realizan un uso correcto. El primero es principalmente porque no son conscientes de los riesgos a los que se exponen una vez entran en Internet. Y el segundo, porque muchos de ellos han normalizado determinadas conductas que realizan a la hora de relacionarse que ni siquiera saben que son delictivas. Como, por ejemplo, cuando se comparten claves o contraseñas, cuando revisan teléfonos móviles. La conducta está tan normalizada que no saben el riesgo que implica no solo de poder ser víctimas de determinados delitos, sino que además podrían ser autores, incluso sin saberlo, de estos delitos. Has mencionado la palabra riesgos, y es que ¿a qué riesgos, por lo tanto, se exponen estos menores ante el uso inconsciente de estas nuevas tecnologías? Ahora nos lo adelantabas, ¿no? Pero exactamente ¿a qué pueden enfrentarse? Sí, como decía, podrían ser tanto víctimas como autores. Desde el punto de vista del menor que podría llegar a ser víctima, al final el menor, en el momento que entra a Internet, está mucho más cerca, es mucho más accesible para el posible depredador o autor de un delito. Hoy en día, últimamente, lo que estamos viendo mucho es la creación de determinados perfiles falsos por parte de depredadores habitualmente sexuales, que lo que hacen con ese perfil es engañar sobre su edad. Evidentemente simulan tener una edad más próxima a la del menor, y además también simulan tener gustos parecidos, de manera que consiguen embaucar al menor para posteriormente cometer un delito contra él. Y en relación con los autores, lo que nos damos cuenta es que en muchas ocasiones, precisamente por la normalización de determinadas conductas, realizan, como decía, conductas que son constitutivas de delito. Yo, por ejemplo, soy profesora de la universidad, y mis alumnos de primero de carrera, cuando hablamos, por ejemplo, del sexting, que luego lo veremos, es la conducta, ¿no?, consistente en recibiendo una fotografía consentida de contenido sexual o íntimo, posteriormente se reenvía sin el consentimiento. Los alumnos que yo tengo, el primer día de clase, cuando hablamos de estos temas, con absoluta normalidad y sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, admiten realizar este tipo de prácticas. Claro. Incluso cuestionan, hombre, qué raro sería, qué extraño sería que si yo le pido a alguien una fotografía de contenido sexual en el marco de una relación de confianza,
no me la enviara. Claro. Y precisamente, ¿no?, son este tipo de actividades lo que hace que estén muy expuestos. Y estamos hablando de alumnos que si son universitarios ya son mayores de edad, pero que igual llevan practicando este tipo de acciones desde su adolescencia. Claro, todo esto supone un impacto también en el derecho penal. Tú como abogada penalista lo sabes bien, ahora también como profesora, ¿no? ¿Cómo ha respondido el derecho penal ante la irrupción de las nuevas tecnologías y en especial ante este nuevo paradigma donde los menores, haciendo este uso inconsciente o irresponsable, no solo se exponen a ser víctimas, sino que muchas veces sin saberlo y como comentabas, se convierten en autores? ¿Cuál ha sido la respuesta que tenemos por parte, ¿no?, del derecho penal? Claro, la labor del legislador no ha sido sencilla. Y han optado por dos vías. Por un lado, se han reinterpretado los delitos tradicionales, adaptándolos de forma que permita que estos se cometan a través de las redes sociales, claro, o de las nuevas tecnologías. En el mundo virtual. Exacto. Y luego, paralelamente, ha creado nuevas figuras cuya comisión se realiza a través de las nuevas tecnologías. En el primero de los supuestos, por ejemplo, hablábamos precisamente de la reinterpretación de las figuras tradicionales, intentando encajar su comisión a través de las nuevas tecnologías. Teníamos el tradicional bullying, ahora hablamos, seguro que a todos nos suena, del ciberbullying. Claro. Que precisamente recoge aquellas conductas en el mismo tipo delictivo que ya teníamos en el Código Penal, aquellas conductas que además del acoso que se producía en el centro escolar, trasciende de ello y se produce posteriormente al salir de la escuela, los fines de semana o fuera de la jornada escolar, por WhatsApp, por redes sociales, o incluso lo que ahora llamamos el happy slapping, que se ha puesto, o que cada vez por desgracia vemos más, que es aquellos supuestos donde se graba a un menor que está siendo agredido por otros menores con la única finalidad de subirlo a las redes sociales para humillarlo todavía más. Estas conductas se encajan en el tradicional delito que castigaba el bullying, pero ahora a través de las redes sociales. De hecho, es muy interesante porque tenemos dos sentencias muy novedosas al respecto. Una de ellas ya ha pasado un tiempo, es del 2021, pero el Tribunal Supremo en 2021 condenó a un señor como autor de una agresión sexual que se había producido a través de Internet. Condenó, si no recuerdo mal, a una pena de prisión elevada a una persona que de manera intimidatoria obligó a una menor a que se masturbara y le enviara esas fotografías. Y lo que dice el Tribunal Supremo es que la distancia física que existía entre el autor y la víctima, que era una menor de edad, no desnaturaliza los requisitos que exige el tipo delictivo de la agresión sexual. E incluso va más allá y dice que en este tipo de delitos que se producen por medio de las redes sociales, todavía el efecto es más nocivo para la víctima, porque perdura en el tiempo, porque el derecho al olvido es mucho más complejo, es mucho más expansivo, porque lleva a mucha más gente. Y un año después, si no recuerdo mal, creo que es en el 2022, esto es la Audiencia Provincial de Castellón, habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo, porque la sentencia no es firme, pero un jurado popular condenó a 10 años de prisión a un señor que había contactado también por WhatsApp con un menor y que después de enviarle multitud de mensajes vejatorios y demás, provocó que el menor se acabara suicidando. Y el jurado popular, insisto, veremos lo que dice el Supremo, cómo porque termina es complejo, todo el recorrido judicial de este caso, condena por un homicidio a la persona que estaba detrás de la pantalla. Estamos viendo que delitos tradicionales, por decirlos de alguna manera, como puede ser un homicidio o una agresión sexual, ahora también se encajan en el Código Penal con estas sentencias que aparecen en las que también se incluye, también se da por válido cuando se comete a través del mundo virtual. Exacto. Más allá de eso, además, que es lo que te comentaba antes, hay algunas conductas que probablemente no tenían encaje en ninguno de los tipos
que esto sí que ha comportado que el Código Penal cree Claro, se nuevas tenga figuras que delictivas. modernizar, ¿no? Exacto, exacto. El ejemplo que todos seguro conocemos es el del sexting, que en 2015 se introdujo en el Código Penal y que por tanto castiga la conducta en una persona, recibe con el consentimiento una foto de otra, una foto de contenido íntimo y sexual, y posteriormente, sin el consentimiento, Es cuando se reenvía. la reenvía a una tercera persona. Y el reenvío, desde hace también poco tiempo, el reenvío por esta tercera persona también sería constitutivo de delito. Además, tenemos el child grooming, que es el tradicional delito de embaucamiento, que es precisamente aquellas personas que contactan con menores, tienen que ser menores de 16 años, a través de cualquier medio de cualquier tecnología, con la finalidad o de obtener material pornográfico de ese menor o con la finalidad de concertar un encuentro para realizar alguna conducta delictiva, habitualmente algún delito sexual. Estas conductas también se castigan. Y en 2023, con el auge de los perfiles falsos, Sí. se introdujo muy recientemente en el Código Penal, se castiga como delito la creación de delitos falsos simulando ser otra persona, Vale. siempre que se tenga el objetivo o con la De finalidad... cometer un delito, ¿no? Bueno, o incluso de vejar a esa persona, de acosarla, porque lo que veíamos es que hay personas que ya se castigaba la conducta de crear un perfil falso y cometer el delito, pero no la de crear un perfil falso simulando ser una persona que no soy. Vale. Eso también se ha introducido en el Código Penal. Por lo tanto, vemos que el Código Penal evoluciona de forma constante. Hemos citado sentencias del 2021, pero también del 2023. Vemos que evoluciona un poco al ritmo en el que avanzan, por desgracia, todo este tipo de tipos penales de esta delincuencia. Pero claro, ¿los padres avanzan a la misma velocidad? ¿Qué papel juegan los padres en todo este caos donde sus hijos están en la habitación jugando a un videojuego o grabando TikToks, pero ¿están seguros? Es una gran pregunta. Lo ideal sería que en el momento en que los padres entregan a los hijos un teléfono móvil o ahora los videojuegos que ya tienen acceso a internet, es que se firmara lo que llamamos un contrato tecnológico. Vale. El contrato tecnológico no es más que un documento en el que los padres y los hijos, de común acuerdo, establecen las condiciones de uso de esa tecnología y las condiciones de control por parte de los padres. ¿Qué pasa? Que la realidad nos dice que en pocas ocasiones existe sucede, este ¿no? control Esto, tecnológico. claro. Entonces, ¿qué hacemos en los supuestos en los que los padres creen que sus hijos pueden estar en riesgo o pueden estar siendo víctimas de un delito? Aquí la gran cuestión es ¿qué prima más? Los deberes de protección de los padres, Sí. el ejercicio que tienen de la patria potestad respecto a sus hijos, o el derecho fundamental a la intimidad del Claro. menor. El Tribunal Supremo ya nos lo resolvió en 2015 en una sentencia que el ponente es Antonio del Moral, que nos dice: si los padres creen, tienen sospechas de que sus hijos están siendo víctimas, podrían ser víctimas de un delito, y deciden controlar, espiar, Claro. pero lo hacen con esa función de protección, ¿no? tuitiva, Claro. de cuidado hacia los hijos, se entiende que no cometerían ningún delito porque no vulnerarían Invadiendo, la claro. intimidad Claro, del claro. menor. No se Pero- invade de forma gratuita, sino que se invade con la finalidad de protección, ¿no? Si hay siempre esta justificación Justo. detrás. Lo que pasa es que la revisión o el espiar a un hijo, si no existe este fundamento, Claro. sí que podría ser constitutivo de un delito contra la intimidad. Y ahora te quería hacer una pregunta porque hemos visto noticias, lamentablemente más de las que nos gustaría, donde los protagonistas son menores, pero menores muy menores. Estamos hablando de niños menores de 14 años que en principio son inimputables, ¿no? Los hemos visto como víctimas, pero también los hemos visto como autores. ¿Qué pasa cuando un menor es autor de un delito, de un ciberdelito? ¿Y qué pasa cuando este menor, además, es menor de 14 años y en principio es inimputable? Es decir, no se puede imputar una conducta penal.
Sí, esta es una de las grandes preocupaciones que actualmente está sobre la mesa. Efectivamente, cuando tenemos menores autores, como indicabas, aquellos menores que tengan más de 14 años y hasta alcanzar la mayoría de edad serían perfectamente imputables, pero se les aplicaría el Código Penal de Menores. Pero el problema es respecto a aquellos menores de 14 años que, como refieres, son inimputables. A pesar de que cada vez más se está planteando la posibilidad de rebajar la edad penal. Se sugiere, adecuándonos un poco a lo que sucede en otros países, que se rebajara a 12 años y no a 14, porque precisamente lo que vemos es que en esa franja de edad entre los 12 y los 14 los menores están cometiendo delitos. En cualquier caso, a día de hoy, todos aquellos menores de 14 años son inimputables y no tendrán responsabilidad penal, pero sí que habrá una responsabilidad civil. Es decir, a pesar de que no se iniciará un procedimiento penal contra ellos, sí que se podría hacer una reclamación civil de la que responderían sus padres. Marta, muchísimas gracias por exponernos de esta manera tan clara en el punto en el que nos encontramos. Las nuevas tecnologías son una realidad, ya no las podemos echar de nuestras vidas, pueden ser muy útiles si hacemos un buen uso de ellas, pero pueden ser muy peligrosas, sobre todo, como estamos hablando, para estos menores que muchas veces no son ni conscientes de que están cometiendo un delito, o muchas veces no saben que son víctimas, porque muchas veces normalizamos ciertas conductas, como estábamos hablando, y ni siquiera sabemos que somos víctimas de un delito. Mensaje para los padres, lo explicaba Marta: no tengáis miedo a invadir la intimidad de vuestros hijos siempre y cuando sea para un fin de protegerlos. Las redes sociales, internet, esconden mucho mal, esconden garras invisibles. Muchísimos ciberdelincuentes se acogen, se amparan al anonimato que dan las redes sociales, los videojuegos e internet, y por lo tanto es crucial educar y proteger a nuestros menores. Marta, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes les veo en el próximo episodio de En la mira del hacker. Objetivo: ciberseguridad.